El hecho de que nos importe tanto lo que piensan los demás y que nosotros vayamos cuestionando nuestras propias acciones o limitando lo que hacemos en base a lo que otro podría llegar a pensar o decir, me parece que es muy loco, porque en definitiva el que tiene que vivir esa vida y el que va a cosechar los frutos para bien o para mal de las acciones que toma es uno mismo. Entonces, el hecho de que uno diga, bueno, no voy a hacer un video, ¿sí? Cuando hoy en día vende más el que es más conocido, el que tiene una marca personal, donde la gente sabe quién sos, qué haces, cómo ayudas a los demás, donde la gente le compra a la persona con la que conecta más, ¿no? Entonces el hecho de que uno no haga ese tipo de cosas, por lo que quizás un extraño podría llegar a decir, o lo que es peor, una persona que conocemos podría llegar a decir, me parece una locura, porque en definitiva el día de mañana vos te vas a arrepentir y esto le pasa a la mayor parte de la gente en su lecho de muerte y hay un montón de estudios que tienen que ver con eso, que de lo que se arrepienten más que nada son de las cosas que no hicieron, o sea, de todas esas cosas que dejaron de hacer por el miedo al que dirán. ¿Y no les pasa quizás de recordar cuando eran chicos o cuando éramos chicos capaz que no hacías algo porque te daba vergüenza y después cuando sos más grande mirás para atrás y decís, qué salame, ¿por qué no hice esto? ¿No? O sea, por miedo a lo que iban a decir mis compañeritos, por vergüenza. Y yo creo que a medida que vayan pasando los años nos va a ir pasando eso. Todas las cosas que nosotros dejemos de lado o no hagamos simplemente, no porque no queramos hacerlo, sino por miedo a lo que va a decir alguna persona o por lo que van a pensar los demás, van a formar parte de la lista de cosas de las que nos vamos a arrepentir. Porque todo parece grave o el fin del mundo en el momento, pero después más adelante te das cuenta que no es tan así en definitiva. O sea que hay muchas cosas primero que pasan solamente en nuestra cabeza. El 95% de las cosas que uno piensa que van a pasar dentro de esta mente catastrófica de ciencia ficción normalmente no terminan pasando, ¿sí? Y después también hay que entender sobre gravedad, ¿no? Digo, ¿qué tan grave es si subís un contenido y a una persona no le gusta? O sea, eso no habla de vos, de tu valor, de cómo sos. No dice nada de vos que a una persona le haya gustado o no le haya gustado un video que hiciste o algo que dijiste siempre y cuando no hayas dañado intencionalmente a otra persona, ¿sí? O sea, que pensemos distinto, que no esté de acuerdo con vos, no es el fin del mundo, no te tiene que impedir hacer contenido. Y normalmente, y esto lo decía yo en un posteo, creo que en el último, una persona más exitosa que vos no te va a criticar, ¿sí? Primero porque es gente que está ocupada haciendo sus propias cosas, generando sus propios proyectos y en todo caso luchando con limitaciones internas para poder seguir avanzando, trabajando en sí mismo, eso es lo principal que hace la gente a la que después le va muy bien. Y por otro lado, porque justamente como saben todo lo que cuesta, todo lo que hay detrás de escena, ¿no? Porque no es solamente lo que hice, sino todo lo que llevó llegar a ese resultado. Entonces, al conocer todo ese lado B, no son propensos a criticar lo que hace otra persona que está generando su caminito. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no lo entendamos, nos vamos a seguir frenando nosotros, nuestro propio crecimiento, por así decirlo. ¿Sí? Normalmente somos nosotros los que nos frenamos, no son los demás, porque en todo caso es lo que yo pienso que va a pensar el otro, que va a decir el otro. No estoy haciendo, dejando de hacer en base a lo que dijo o pensó, me explico, sino a lo que yo pienso que puede llegar a pasar o que pueden llegar a decir o que pueden llegar a opinar. Y eso es peor todavía, porque ni siquiera es que estás dejando de hacer algo por un miedo concreto o realista. Hay que separar hechos de hipótesis. Acá, para mí, el valiente no es la persona que no tiene miedo. Yo creo que el miedo es algo saludable. Si tienes un cerebro sano, el miedo tiene que existir porque tiene una función de protección. La diferencia es si haces a pesar del miedo o si el miedo te paraliza, lo dejas que te paralice. Ahí es donde está el tema, ¿sí? Gente exenta de miedo, yo creo que no es posible, por lo menos si estamos hablando de individuos sanos, porque justamente salir de la zona de confort implica que vamos a estar haciendo cosas que como nunca las hicimos no sabemos qué va a pasar, es impredecible, el cerebro como que ve un peligro ahí, ¿no? Lo percibe como algo potencialmente peligroso porque
no hay certezas. En algo que yo nunca hice no hay certezas, nunca jamás en la vida, ¿sí? Entonces, el cerebro, por una cuestión de que nos quiere proteger, va a tener una tendencia a dejarnos donde estamos, ¿no? En la bendita zona de confort. Tipo, quedémonos acá, si acá estamos tranquilos, acá mal que mal sabemos qué es lo que va a pasar, estamos seguros, ¿sí? El tema es que la zona de confort muchas veces no es tal, porque vos te decís que estás bien así, que para qué vas a mover el bote, pero no estás tan feliz como podrías estar o no estás teniendo los resultados que podrías llegar a tener si probás otra cosa. Entonces, sí, lo que vos haces hoy en día es predecible, porque como dice la frase, si querés resultados diferentes no podés hacer siempre lo mismo, por ende, si estoy haciendo lo mismo de siempre, sé exactamente cuál es el resultado que voy a tener, para bien o para mal, pero por otro lado, nadie crece quedándose en el estanque chiquitito, en la pecerita, ¿sí? O sea, lo único que crece cuando vos tenés una pecera chica es el pez. Y llega un momento que el pez crece hasta donde la pecera te lo permite, ¿sí? Entonces, si yo me quedo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos resultados para siempre, no voy a crecer, no voy a evolucionar, ¿sí? Y una constante que tiene la vida, de hecho la única constante que tiene la vida es el cambio. Nosotros estamos en constante cambio. Nuestra personalidad, el entorno, la forma de ser, la forma de pensar, las cosas que pasan. Entonces, querer quedarse en el mismo lugar para toda la vida no es sano y no es algo que sea normal tampoco. ¿Sí? Hay que perder un poco el miedo al miedo. ¿Sí? Entender que salir de la zona de confort obviamente puede dar un poco de miedo porque es algo desconocido, pero fuera de esa zona hay una zona enorme que tiene potencial de crecimiento, que tiene potencial de aprendizaje. Entonces, si te querés quedar haciendo lo mismo que haces, no hay ningún problema, siempre decimos lo mismo, pero no esperemos que nuestra realidad cambie. La realidad cambia para las personas que toman acción. Y sí, mucha gente que toma acción se puede equivocar en el camino. Pero a mí hay una frase que me encanta que dice, el que hace se puede equivocar, quien nada hace ya se equivocó. ¿Sí? Nosotros aprendemos de los errores. Piensen toda la vida, cuando éramos chiquititos, por ejemplo, y aprendimos a caminar. Cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos caímos un montón de veces. Eso hizo que nos quedemos ahí, digamos, nunca más en la vida voy a intentar caminar porque la primera vez que lo hice me caí. No, no sucede. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, la parte de nuestro cerebro que tiene más asociado a los miedos, la protección y todo ese instinto de supervivencia empieza a crecer. Por lo tanto, una caída, metafóricamente hablando, la tomamos como algo más grave. Cuando en realidad el bebé, ¿qué es lo que hace? Se cae, se levanta y sigue intentando, se vuelve a caer, se levanta. Y de repente ya se da cuenta que si hace esto, no, espera, me voy a caer. Entonces me sostengo de acá. Listo, voy viendo cómo hago para mantener el equilibrio y eventualmente camina. ¿Sí? Camina, después corre, bueno, hacen todos los líos que ya sabemos que los chicos hacen, ¿no? Pero lo que voy es eso, que a veces deberíamos conectar con nuestro niñito interior en ese sentido, porque ellos son un ejemplo clarísimo de que se aprende de los errores y que se aprende por sobre todas las cosas haciendo.